Cordial saludo. Bienvenidos a su curso de validación del bachillerato ante el ICFES 2020, validatubachillerato.com. Para el día de hoy tenemos un trabajo muy especial, donde vamos a tener que usar mucho la herramienta visual para poder explicar los diferentes fenómenos, los diferentes elementos que conforman la prehistoria. Entonces, el tema del día de hoy es la prehistoria. Vamos a trabajar con algunos videos para que usted pueda entender mejor la temática. Y no olviden hacer el trabajo que les vamos a enviar a ustedes a través del WhatsApp, donde se van a formular una serie de preguntas basadas en este video. Así pues, que todos bienvenidos. Bueno, encontramos que hay una línea de tiempo. Una línea de tiempo que fue instaurada hace mucho tiempo por una serie de historiadores, de geógrafos, de personas que hacen parte de las ciencias sociales. Entonces ellos estaban preguntando cómo podían hacer para poder hacer pues que el mismo hombre, que el mismo ser humano, puede distribuir en diferentes edades. A eso se le llamó una línea de tiempo histórica, para poderle dar como una especie como de cronología a la evolución del hombre. Esta línea histórica, se la voy a colocar acá un poquito más grandecita, por acá, eso es. El hombre lo que hizo fue lo siguiente. Esto es lo que se llama una línea histórica. Y el hombre dividió la historia en varias etapas. Esa gran parte que ustedes ven acá, este bloque, la llamó la prehistoria. Prehistoria. El que le siguió le llamó Edad Antigua, luego Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. La prehistoria abarca desde el origen del mismo universo, desde el origen del planeta, la conformación de las estrellas, de la luna, y por último aparece la aparición del hombre. Entonces, ¿qué es la prehistoria? En la prehistoria unieron todos aquellos elementos que hacían parte del origen de todo. Como punto de referencia de la prehistoria encontramos los dinosaurios, encontramos grandes reptiles, encontramos la transformación del hombre en primate, simio, a Homo sapiens sapiens. Encontramos que el hombre durante la prehistoria descubre lo que es el fuego, lo que es el sobrevivir en un ambiente muy hostil. El hombre en aquella época aprende a comunicarse a través de gestos, aprende a vivir en comunidad. Y aquí este mismo hombre, durante la prehistoria, comienza a descubrir su mundo, su planeta. El hombre se vuelve un ser sociable, se vuelve un hombre territorial, y básicamente es un hombre completamente nómada. ¿Qué es la palabra nómada? Nómada significa que va de un lugar a otro. Eso es lo que significa la palabra nómada. En la Edad Antigua, personajes importantes acá para que se tengan como punto de referencia: el Imperio Romano. Jesucristo nació en la Edad Antigua. La construcción de las pirámides de Egipto, el Coliseo Romano, todo eso hace parte de la Edad Antigua. Se los digo acá de una manera muy general como punto de referencia, para que usted más o menos tenga una referencia a qué se debe cada una de las edades. ¿Listo? Edad Media. Estamos aquí hablando de una evolución del hombre hacia el fortalecimiento de las viviendas, ya que aparecen unos castillos, unas fortificaciones. El hombre comienza a cultivar la tierra, se ve una especie como de servidumbre, como una especie como de esclavitud, a través de un sistema económico llamado el feudalismo, económico y político feudalismo. Encontramos que puntos de referencia de esta época, los cuentos de los hermanos Grimm, es un punto de referencia, habla mucho sobre la Edad Media. La consolidación de la religión católica y cristiana como tal se dio durante esta edad, la Edad Media. Lo que tiene que ver con príncipes, princesas, condes, caballeros, películas como La Mesa del Rey Arturo, como Corazón Valiente, todo eso hace parte de lo que es la Edad Media. Edad Moderna se inicia con la llegada de Cristóbal Colón, 100 hombres, desde Europa hacia América. No se llama descubrimiento, se llama encuentro de dos mundos.
porque está mal empleado el término a nivel social. Decimos que la Edad Moderna se inició con el descubrimiento de América. No, porque América no estaba descubierta, América ya existía. Entonces, hablamos desde el encuentro de los mundos, es decir, el encuentro de los europeos, los españoles, con las poblaciones nativas americanas, ¿no es cierto?, que en aquella época, pues lógicamente no se llamaba América, tenían diferentes nombres de acuerdo pues a la región, pero era más globalizada con el nombre de América. Entonces, se inicia más o menos en ese momento, ¿no es cierto?, y en la Edad Moderna termina con la Revolución Industrial. Encontramos que en la Edad Moderna podemos ubicar reyes, palacios, de nuevo princesas, doncellas. Encontramos la Revolución Francesa, la guillotina. Encontramos que fue una época de mucha opulencia. Apareció también una nueva forma de esclavitud, donde traían hombres y mujeres de África hacia América para explotarlos laboralmente. Encontramos que en aquella Edad Moderna fue la época de los descubrimientos, fue el mismo renacer del mismo hombre. Mientras que en la Edad Media todo giraba en torno a un Dios, en la Edad Media todo giraba en torno al hombre. Y aquí a nivel científico hubo mucho avance, a nivel de ingeniería civil, a nivel de pensamiento y de revolución del hombre. Bueno, aparecen también las primeras máquinas en esta parte que tiene que ver con la Edad Moderna. Edad contemporánea ya aparece a partir de la segunda revolución industrial, es decir, el hombre reemplaza su trabajo manual, lo reemplaza con el trabajo a máquina. Es decir, primero el hombre cosía con sus manos, con sus dedos, con una aguja y un hilo, y ya el hombre estructura, crea, inventa una máquina que hace el trabajo por él. Eso es lo que se llama revolución industrial. Es que usted tenga como una herramienta de trabajo una máquina. Eso es la revolución industrial. ¿Y qué pasa con la máquina? Pues la máquina reemplazó de cierta manera el trabajo del hombre. Si el hombre, por ejemplo, tocaba hacer calzado, hacer zapatos, un hombre se podía demorar, pónganle más o menos 2 o 3 días para hacer un calzado. Para, por decir algo, sacar una producción de 2 zapatos, se demoraba, supongamos, un día. Es decir, para poderlos coser, para poder hacer todo el proceso pues, de construcción. Pero cuando aparece la máquina, esa máquina puede coser no 2 zapatos, sino que ya puede coser, por ejemplo, 20 zapatos en un día. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo del hombre ya se vuelve obsoleto como tal, la mano de obra del hombre, y la producción se eleva empleando la máquina. Al emplearse la máquina, los costos disminuyen, ¿no es cierto? Al disminuirse los costos, ya se genera desempleo, porque ya no van a necesitar 40 hombres, sino que el trabajo de 40 hombres puede ser reemplazado por 5 máquinas. ¿Y qué pasa con todo esto? Hay un desempleo, hay un cambio de rol del trabajo de las personas que se especializaban de pronto en ese quehacer, en esa vocación, en esa manera pues de sobrevivir, de llevar la vida. Y las máquinas reemplazaron toda esa cantidad de trabajo que hacía el hombre. Los productos, su valor disminuyeron, pero aumentó la productividad y aumentó también la rentabilidad o las ganancias. Hoy todavía se ve eso, muchachos, hoy todavía se ve. Ahora estamos en revolución. Y eso llevó a que el hombre tuviera que comenzar a estudiar, a perfeccionarse y a ser mejor que la máquina no fuera mejor que él, sino que él fuera mejor que la máquina y que él empleara la máquina como su herramienta de trabajo. De la importancia cuando la gente estudia una carrera técnica, ¿no es cierto? Porque aquella persona es capaz, tiene un desempeño óptimo para trabajar con una herramienta como una máquina y ponerla a producir. En aquella época, y bueno, y todavía, una máquina pues no se embaraza, una máquina no se enferma, una máquina no tiene que pedir permiso para ir a la reunión de un colegio, ni a una cita odontológica, no. Cuando una máquina falla, simplemente se le cambia la pieza y listo. En cambio, con el ser humano, no, es complicada la cosa, ¿no es cierto? Es complicada la cuestión. Porque, por ejemplo, si tenemos a una señora muy bella, ella trabajando en una máquina, ¿no es cierto? Un ejemplo, trabajando solita, sin la máquina, y la señora lo que hace es pegar botones de una camisa. La señora, por ejemplo, se enferma, o la señora, por ejemplo, está en embarazo. Entonces hay que pedir permiso, hay que pagar a ella una salud,
hay que conceder los permisos cuando ella necesite hacer revisiones médicas. Y todo eso genera, entre comillas, un desgaste de dinero para la empresa. En cambio, una máquina no, porque la máquina puede reemplazar el trabajo de esa señora y si la máquina falla, se cambia la pieza y hay que hacer un mantenimiento mínimo, es decir, aceite, no sé, limpieza, ajuste de partes, bueno. Ahora, muchachos, encontramos acá lo que es la edad contemporánea. En la edad contemporánea, ¿no es cierto?, como decía también ahorita, se inició con la segunda revolución industrial, es decir, donde se apareció, las máquinas se comenzaron a perfeccionar hasta nuestros días. Aquí aparece la revolución rusa, aparece también la Primera y Segunda Guerra Mundial, aparecen también procesos de medición de fuerzas a nivel político e ideológico, aparece también la época en que Colombia la violencia en los años 40, aparece también la caída del muro de Berlín en el año 89, y aparece un montón de acontecimientos hasta ese instante que se me está escuchando. Eso hace parte de la edad contemporánea. O sea que nosotros somos hombres y mujeres de la edad contemporánea. Queriendo esto decir, muchachos, que posiblemente desde 300 años, 500 años, no sé cuándo, va a haber un grupo de científicos, de historiadores, que nos van a clasificar o nos van a reclasificar. Posiblemente dentro de 500 años dirán, ve, esa gente vivía de esta manera, esa gente se comunicaba de esta otra manera, esa gente vestía así, esa gente tenía una problemática en 2020 determinada. Entonces nos van a estudiar, así como nosotros estudiamos a la gente que vivió en la Edad Media, Antigua, Moderna y Prehistórica, dentro de 500 años o más o menos, nos van a estudiar otros seres humanos, otra civilización, un poquito pues más avanzada que nosotros lógicamente, y nos van a estudiar a nosotros como unos seres muy particulares que hacemos parte dentro de la edad contemporánea. Profe, ¿cómo se llama de casualidad la próxima era? ¿Cómo se llamará? Nadie lo sabe. Eso solamente lo va construyendo el día a día, la dinámica de la población, la dinámica que tiene que ver con la interacción entre cultura, sociedad, avances tecnológicos. Eso no lo sabemos, muchachos. Bueno, vamos, como estaba comentando, vamos con lo que es la prehistoria. Entonces no olvidemos, hay en total 5 etapas. La prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y nosotros hacemos parte de la edad contemporánea. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver, muchachos, las diferencias que hay acá en la edad de la prehistoria. Entonces vamos por acá, eso es. Entonces vamos con la primera que nos convoca, lo que es la prehistoria. Recuerden que la palabra prehistoria se divide, en 2 términos. Pre, que significa antes, e historia, ya sabemos que es el estudio de la evolución del hombre. Es conocer el pasado para entender el presente y saber cómo va a ser el futuro. Entonces la prehistoria habla de cómo era la vida antes de la historia. Estamos hablando del origen, lógicamente, del hombre como tal. Entonces, a nivel de ciencias sociales, la prehistoria se define como la parte de la historia que estudia la vida del hombre primitivo, desde su aparición en la Tierra hasta la invención de la escritura. Abarca el periodo más largo del desarrollo de la humanidad, durante el cual se realizaron los primeros progresos, como la aparición del lenguaje y la domesticación de animales y plantas. Teniendo en cuenta los materiales utilizados en la confección de utensilios y armas, los grados culturales alcanzados y los modos de vida, la prehistoria ha sido dividida en 2 edades, la edad de piedra y la edad de los metales. Entonces, muchachos, si hacemos una interpretación sencillita sobre lo que es la prehistoria, simplemente estudia la vida del hombre primitivo. Eso es prehistoria. Estudia la vida del hombre primitivo, del hombre que vive en las cavernas, de ese primer hombre que apareció hace mucho tiempo allá en el continente africano. Y va desde que el hombre aparece en la tierra hasta que llega a la escritura. Esa es la prehistoria. Profe, entonces si de pronto esa gente hubiese escrito un libro, que no sería prehistoria. Recuerden, cuando el hombre coge por primera vez un trozo de arcilla
coge un punzón o un palito y comienza a escribir sobre eso y luego lo deja secar, cuando el hombre comienza a utilizar y a plasmar sus ideas de manera escrita, ¿no es cierto? Como los sumerios, por ejemplo, ahí es cuando aparece ya la historia. Listo. Entonces, no olvidemos, la prehistoria estudia al hombre primitivo. Desde que este hombre primitivo aparece en la tierra hasta que se crea la escritura. Es el periodo más largo de toda la humanidad. Es el más largo de todos. Si recordamos en la línea del tiempo anterior, los proyectos que vimos anteriormente, mire que es el más extenso de todos. Recuerden, muchachos, una cosa. Hay un mito. El hombre no conoció los dinosaurios. Los dinosaurios son antes del hombre. El hombre, luego de que se extingue el dinosaurio, ya aparece el primate, comienza a evolucionar y es cuando aparecemos nosotros. Pero el hombre no tuvo ningún contacto ni con los pterodáctilos, ni con ningún tipo de ser gigante, pues. No tuvo ninguno de ellos. Listo. Bueno, encontramos también que durante este proceso apareció el lenguaje como de señas, un lenguaje gestual, un lenguaje gutural, un lenguaje con las manos. Fue una primera manifestación de comunicación del hombre. Podemos de pronto hacer una similitud con los niños pequeñitos. Un niño que va de la edad de 1 añito hasta los 5 añitos, yo lo podría catalogar como un niño que está en la prehistoria de la vida, la prehistoria. Mire que el niño, si hacemos la similitud, el niño está descubriendo, está mirando su mundo, llora, es un niño que ríe, disfruta, es un niño que se asombra con todo. Está aprendiendo a gatear, se cae, camina y comienza a hablar y comienza a utilizar frasecitas. Y comienza a manifestar a través del lenguaje sus necesidades. Entonces yo como profesor siempre hago esa similitud. El ser humano o la prehistoria es más o menos como el ser humano cuando tiene entre 0 añitos y 5 años. ¿Y cuándo aparece en el hombre de pronto la historia? Cuando el niño llega al colegio, en el grado preescolar y comienza a aprender a leer y a escribir. Ya aparece lo que es la parte histórica. Espero que me estén entendiendo esta similitud que hago. Bueno, igualmente el hombre también comenzó a domesticar animales y plantas. Profe, ¿cómo se domestica una planta? Pues muy sencillo. El hombre coge una naranja, se come la naranja y descubrió que si cogía, pues lógicamente con el tiempo, y descubrió que si cogía esa semillita que había por dentro, la tiraba a la tierra, sembraba y comenzaba luego, había otro paro de naranja con el tiempo. ¿Qué hizo el hombre? Se dio cuenta que no podía estar de un lado a otro, porque el hombre era nómada, es decir, un hombre que duerme aquí un día, al otro día duerme a otro lado, dependiendo de donde haya comida. Eso es nómada. Nosotros somos seres sedentarios. Nosotros tenemos un punto fijo donde vivimos. Tenemos una casa, tenemos una vivienda, tenemos una cama, tenemos una nevera, tenemos cosas que nos atan todos los días a que regresemos. Ellos no. Las comunidades prehistóricas iban de un lugar a otro, dependiendo de qué, de la comida. Entonces cuando el hombre se dio cuenta que podía coger unas semillitas y podía ir sembrando y en un lugar determinado, y que si este hombre se daba cuenta que estaba, por ejemplo, un mes en un territorio, comía y sembraba eso ahí, la semillita. Luego se iba a los 2 meses y iba para otro punto, luego otro punto, y luego a los 8 meses, por ejemplo, volvía al primer punto, encontraba ya un ejemplo, encontraba, por ejemplo, ya alimento, llámese alguna legumbre, no sé. El hombre cuando descubrió eso, se dio cuenta que él podía llevar las semillas donde él quisiera. Lógicamente, pues en aquella época los trayectos eran muy cortos, pues para el hombre. Entonces ya el hombre comenzó a domesticar el cultivo, comenzó a domesticar las plantas, como cuál, como el guisante, como el frijol, como la lenteja, sobre todo las lentejas, el arroz, ya comenzó a domesticar. Y animales, primero como el perro, que fue el primer animalito que le ayudó al hombre en la cacería, acompañarlo a la protección. No olvidemos que la prehistoria se divide en 2 edades, edad de piedra y edad de metales. Edad de piedra, toda la actividad iba enfocada hacia hacer herramientas con piedra. ¿Y qué hacían? Cuchillos, martillos, hacían todo tipo de armas, todo era con piedra. Luego el hombre descubrió los metales.
¿Y qué hace? Ya los puede moldear, ya puede hacer puntas de lanzas, ya puede hacer también peinetas, peinillas pues, pueden también hacer armamentos, pueden hacer un montón de utensilios para cocinar, para calentar comida. Y hoy todavía utilizamos esos dos muchachos. Mire que para poder construir una casa que necesitamos de piedra y de metal. Cuando usted de pronto va a construir su casita, o alguien, y va a comprar el depósito, ¿usted qué compra el depósito? Compra cemento, que hace parte de piedra, compra adobe, compra todo lo que tiene que ver con arena y todo lo demás, y también compra hierro para hacer las cepas. También compra hierro para hacer toda la estructura, que ustedes de pronto saben mejor que yo, estructuras que tienen que ver con el armazón de una vivienda. Todavía estamos en esa especie de comodidad, porque para poder construir necesitamos piedras y metales para poder construir. Bueno, vamos con el primer video que habla sobre lo que es la prehistoria, muchachos, La en 6 minutos. prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos 3 periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo: megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema: jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida.
La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro, le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureibet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. Bueno, podemos ver en Tatarabuela. 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 Bueno, muchachos, podemos ver en el video, en 6 minutos, toda recopilación que hay a nivel de prehistoria. Mire que fue muy pero muy clara la explicación que nos da a través de mapas conceptuales, a través de mapas o esquemas mentales, ¿no es cierto?, donde se plasma letras y se plasma también dibujos. Esa es la manera de estudiar, muchachos, hoy en día. Es que usted tenga una información y la traslade y que la traduzca, por decirlo así, en dibujos y también en palabras muy claves. Bueno, entonces quiero que quede muy claro lo que tiene que ver con lo que es esta etapa llamada la prehistoria. Una etapa muy importante y todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que dar en cuenta que tenemos un descendiente en la prehistoria. Tuvimos un tatarabuelo, ¿no es cierto?, que vivió posiblemente en África, vivió en Europa, vivió en Asia, vivió en América del Norte, vivió en Oceanía, vivió en América del Sur, porque al fin y al cabo toda la especie humana venimos del mismo tronco racial, todos. ¿De dónde venimos todos? Del continente africano, porque es el lugar donde, según evidencias científicas, se encontró un esqueleto que le llaman Eva mitocondrial, o la primera también la llamaban Lucy, una señora pues que murió hace miles de años, que hacía parte de la prehistoria, y es el esqueleto más antiguo que han encontrado hasta el momento. O sea que el origen del hombre es africano. Nuestro origen es africano. Vamos a enviar a continuación, vamos a colocar por acá, el otro video que también trata sobre otro aspecto de la prehistoria. Bueno, el objetivo de este siguiente video es que ustedes analicen cuál fue el recorrido hecho por el hombre durante miles de años. Como encontramos acá, mire que el hombre sale del continente africano, de este punto que hoy en día se llamaría Etiopía. La fecha que se están viendo las flechitas es en la forma como el hombre se ha desplazado durante miles de años. ¿Buscando qué? Buscando comida. Sale de África y llega a lo que hoy en día es India y la parte sur, lógicamente, de Asia.
llegando a lo que hoy llamamos como a Australia. Eso fue hace 50.000 años. Hay otro grupo de hombres que se están desplazando más hacia el norte, pero debido a las temperaturas, debido a los animales que puedan de pronto encontrar, fueron cambiando pues de rumbo. Mire, comenzaron ya a poblar a lo que es el norte de Europa, hoy en día Suecia, Finlandia, y comienzan estos 4 grupos de humanos, 5, a por lo que es toda Europa, parte norte de África y lo que hoy en día se conoce como Inglaterra. Estas fueron las rutas utilizadas por esos hombres y mujeres durante mucho tiempo buscando alimentación. Mire que otro grupo de hombres comenzó a recorrer la parte norte porque ya había un deshielo, que fue la famosa etapa del deshielo global. Y mire que llegaron por toda América y el primer país que ingresaron, que no era un país sino que una zona pues de la tierra, que hoy en día es llamada Colombia, fue el ingreso del hombre hacia la de Sudamérica. Lo que ustedes ven ahí, muchachos, es las rutas trazadas durante miles de años por una gran cantidad de hombres y mujeres que se desplazaron buscando un mejor vivir. Hoy en día lo que ustedes ven de color como blanquito son principales conos urbanos, centros urbanos, habitados lógicamente por todos los seres. A ver, muchachos, usted mira, profe, ¿cómo se dan cuenta que esas eran las rutas que empleaban los diferentes pobladores? Porque dejaron rastros, dejaron huellas. ¿Cuáles son esas huellas? Comidas, utensilios, piedras talladas, dejaron artefactos, dejaron lo que nosotros llamamos hoy en día como basura. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Llegaban, por ejemplo, una familia y hacían un recorrido, por decir algo, de unos 100 kilómetros. Y se pueden demorar 7, 8, 10, 20 años. Ellos eran pues muy lentos. Y luego ellos tenían unos hijos. Y los hijos iban haciendo camino. Y de acuerdo a las condiciones climáticas, atmosféricas, de acuerdo a las condiciones geomorfológicas, de acuerdo a los conflictos con otros grupos humanos, ellos se iban desplazando, buscando siempre la seguridad para su mismo pueblo. También puede decir, profe, si venimos de África, entonces porque la gran mayoría no somos de piel oscura, porque hay unos factores geográficos que modificaron la estructura del hombre. En África, el hombre que se quedó en África, la población, recibe una gran cantidad de rayos solar. Entonces, la transformación de la comida, la transformación del medio ambiente, la transformación climática, todo eso durante miles de años hace que el mismo cuerpo se vaya transformando. Entonces van a encontrar, por ejemplo, que el hombre africano tiene la nariz muy ancha. ¿Por qué tiene la nariz muy ancha? Porque él necesita absorber más aire. En zonas donde hace mucho calor, zonas selváticas, zonas de calor, por ejemplo en África, y de mucha humedad. Van a encontrar que este hombre tiene el cabello, y mujer tiene el cabello como ensortijado, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene ensortijado? Así como lo llamamos como en crespitos, así muy finos, porque necesita que el cerebro, la cabeza, esté aireada. Entonces, si tuviese el cabello muy lacio, no entraría el frío, no entraría de pronto el viento, entonces refrescaría la nuca, la cabeza, y había muchas muertes. Entonces, eso permite que el aire ingrese por el cabello de las personas y mantenga fresca su zona craneal. El color de la piel, claro, porque utilizan de pronto mayor grado de melanina, van a encontrar que es un color oscuro para poder proteger del sol, para que no dé como especie como de cáncer, ¿cierto? ¿Qué pasó con el hombre blanco? Claro, el hombre blanco llegó a Europa, que también tenía unas fisionomías pues un poquito pues diferentes, debido a la alimentación, debido pues a las condiciones climáticas, porque en Europa hacía un clima diferente al de África. Entonces, ¿qué ocurrió? El hombre europeo del norte pues fue mucho más blanco, porque los rayos solares no golpeaban tanto su piel. Los ojos se le volvieron muy claros, porque no necesitaban tanta protección como el color de los ojos del señor de África o la señora de África. Quita que sean muy negritos los ojitos para poder proteger de los rayos UV y de los rayos solares que son muy dañinos.
mientras que el del norte no. Como les digo, muchachos, todo depende de la alimentación, todo depende de factores geográficos, de factores, pues, lógicamente, pues, climáticos, de la posición donde se encuentra el ser humano dentro de la Tierra. Van a encontrar, por ejemplo, que el hombre del norte, de Europa, tenía el cabello muy lacio, tenía barba, tenía el cuerpo mucha evidencia de vello corporal, debido a que aquí el clima es más frío. Entonces el vello recubre el cuerpo para que albergue un poquito, pues, más de calor. ¿Qué pasa con los asiáticos? También lo mismo, ojos rasgados, color de piel que son como amarillitos, debido a que, vuelvo y digo, muchachos, a factores geográficos, a factores también, lógicamente, pues, climáticos, alimenticios, la posición del sol con respecto la Tierra con respecto al sol, y todo eso, muchachos, va generando mutaciones en los genes, en el ADN, en el gen, y de acuerdo a donde se esté viviendo, los genes van evolucionando. Bueno, continuamos con el siguiente. Después de ver este video sobre lo que son las migraciones a nivel planetario, vamos a mirar el siguiente video. Quiero que ustedes fijen su atención en la pantalla. Vamos a mirar la evolución del hombre desde ser prehistórico hasta la edad contemporánea. Recuerda que todos provenimos de los primates. Fijen bien la mirada hacia los que están apareciendo en este momento. Vamos a mirar fijamente hacia el rostro de este primate para que puedan apreciar la transformación, evolución del ser humano. Bueno, entonces se preguntará, profe, ¿cómo hicieron para descubrir que el hombre sí era así? Pues, ¿cómo hicieron? Pues muy sencillo, muchachos. Los antropólogos, con ayuda, pues, de los historiadores, de los sociólogos, encuentran de casualidad unos restos en determinados lugares del mundo, donde ellos tienen indicios que por ahí hubo una población. Entonces, durante mucho tiempo van recogiendo sobre todo cráneos, huesos, bueno, estructuras esqueléticas óseas. Entonces, ¿qué hace el antropólogo y el arqueólogo? Clasifica por todo el mundo, hace una muestra de cráneos. ¿Y qué hace con los cráneos?
los van clasificando de acuerdo a un periodo histórico determinado. ¿A través de qué? De datación de carbono 14. Es decir, le aplican a los huesos, al cráneo, le aplican unos químicos llamados carbono 14, que de acuerdo a un color dice si es muy viejito o es muy nuevo ese resto óseo que aparece ahí. Entonces, a través de la medicina forense cogen esos prototipos de esqueletos de cráneos y los comienzan a moldear. Entonces, un antropólogo forense lo que hace es que empleando masilla, empleando como una especie como de plastilina, colores, empleando toda la cantidad de elementos y materiales, reconstruye la cara de ese ser humano. Entonces, pues que se puede ya más o menos visualizar cuál fue la evolución del hombre a través de miles de años. Entonces, eso es lo que hace el trabajo del antropólogo, pero muchachos, ese trabajo no lo hizo una persona en cuestión de días ni de semanas. Para poder haber hecho de pronto este video, para poder hacer una clasificación del hombre como tal, tuvieron que haber pasado 15, 20, 25 años, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque había que clasificar, había que hacer un trabajo muy riguroso para poder luego mostrar ante el público, ante el resto de la comunidad científica, escolar y todo lo demás, cómo fue la evolución pues, del mismo hombre. Bueno, vamos a continuar con otro video que tiene que ver con la temática que estamos planteando en este momento. Bueno, sé que algunos de ustedes se están preguntando lo siguiente. Profesor, está mostrando unas imágenes, nos están mostrando unos elementos propios de la prehistoria. Pero entonces, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es el papel de Dios? O sea que lo que yo he escuchado, si yo soy católico, la creación del hombre por parte de Dios, entonces ¿dónde quedó? A ver, muchachos, es una discusión de siglos, Hasta el momento hay muchas versiones sobre la creación del hombre, hay muchas. Todo depende de qué, de quien la reciba. Para mí todas son válidas, Simplemente que de acuerdo a la persona que reciba el mensaje, lo adapta, se apropia o lo mezcla. A ver, quiero decir lo siguiente, muchachos. Hay varias teorías, que es la teoría científica, donde hay evidencias, donde hay rastros, donde hay esqueletos, donde se puede comprobar los hechos históricos. Y también hay otras teorías que son de carácter religioso, donde es muy difícil comprobar a nivel pues, de laboratorio, y donde se busca sobre todo es que haya algo conocido como la fe. ¿Y qué es fe? Es creer en lo que no se ve, es creer en cuando no hay existencia, cuando no hay evidencia, es creer cuando no hay evidencia. Entonces, lo que estamos trabajando acá en esta parte de la prehistoria está regida o amparada por teorías científicas, ¿cierto? Teoría científica, donde se habla de una evolución, donde se habla de un encuentro establecido pues, de algunos seres, donde se habla que todo es un proceso, que es cambiante, que es dinámico y depende
del alimento, depende de la geografía, depende de muchas cosas. Es válido que las personas que crean en que hay un Dios que creó absolutamente todo, claro, es completamente válido y eso hay que respetarlo también. Entonces, tenemos acá las dos versiones. Una versión que es la que les estoy mostrando a ustedes, que es la científica, que es la que le va a preguntar a usted el ICFES, que es la que le va a preguntar a usted más adelante en sus estudios superiores, pero también está la versión ya de personal. Recuerden que somos completamente libres de creer en lo que nosotros nos enseñan desde pequeños a creer. Entonces, muchachos, es como tener como esa libertad, tener como ese parámetro muy amplio en cuanto a la parte de las sociales. No podemos caer de pronto en el juego de ser extremistas. No es que yo tengo la verdad y usted no la tiene, no, muchachos. Aquí se habla es de una universalidad del conocimiento. ¿Listo? Bueno, ya para terminar acá, nos encontramos por este lado con una explicación muy pequeñita de lo que es la edad de piedra y lo que es la edad de los metales. Entonces, recordemos que hay dos fases de la prehistoria, edad de piedra y edad de los metales. En la edad de piedra, el hombre utilizó preferentemente pues la piedra como material para hacer utensilios, herramientas, armas y otros instrumentos cotidianos, como hebillas, como peinillas, de pronto como algo para sacarse de pronto la espalda. En esa edad se distinguen dos periodos importantes, el paleolítico y el neolítico. Recuerden que la palabra paleolítico, paleo significa antiguo, ¿no es cierto? Lítico, piedra, y neolítico significa nueva piedra. Neo, nuevo, lítico, piedra. Muchachos, lo mismo el término lítico. Lítico significa piedra. ¿Listo? Paleo es un término que siempre significa siempre antiguo. Y neo, nuevo. ¿Han escuchado la palabra neoliberal? Exactamente, quiere decir neo, nuevo, liberal. O sea, nuevo liberalismo. Nueva persona que profesa una ideología política. Bueno, en la edad de los metales encontramos que el hombre necesitaba disponer de materiales mucho más duros que la piedra y comenzó a buscar metales preciosos que llevó al hombre a descubrir otros metales. ¿Cómo así que metales preciosos? Claro, es que el hombre desde el inicio era muy creído, muy presumido y encontraba piedras sobre la superficie terrestre, las cogía, las adaptaba y se las ponía de adorno, donde en la frente se abrían las orejas, de regalo para alguien, porque el hombre toda la vida, desde sus orígenes, le ha encantado, le ha impactado el color de las piedras. Y ese color de la piedra, de acuerdo a la escasez, le da su valor. No es lo mismo de pronto un cuarzo, que se encuentra en todas partes, a de pronto un diamante. Entonces, dependiendo de la escasez del producto, es mucho más costoso. Bueno, ¿eso fue hace cuánto? Hace 4000 años antes de Cristo. La palabra AC siempre significa antes de Cristo. O sea que antes fueron 4000 años antes de que Jesús naciera. Ese nuevo momento de la humanidad ha sido dividido en tres edades. ¿Cuál estamos hablando? De la edad de los metales. En cobre, bronce y también hierro. Mire que son elementos, son metales que hoy en día todavía utilizamos, que hoy en día también empleamos para nuestra cotidianidad. Bueno, ya para finalizar, muchachos, les voy a compartir el último video que concluye el tema de la prehistoria. Me encantan los videos que son de un corte infantil. A ver, muchachos, trata de temas básicos, de temas que cualquier persona puede entender fácilmente. Hay muchos documentales sobre la prehistoria, muchos, pero son muy densos, son muy largos. Estamos hablando y son con lenguaje muy técnico también. Entonces, yo les quiero traer a ustedes, empleando pues el recurso pues de virtual y empleando pues el trabajo efectuado por otras organizaciones, traerle a ustedes los conceptos que son necesarios, conceptos básicos y que les va a permitir a usted enfrentarse en su prueba de validación del bachillerato 2020. Entonces vamos a mirar ya por último este video que nos habla
de una manera ya muy resumida y bueno, y muy global, lo que tiene que ver con la edad de la prehistoria. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la prehistoria. Lo primero que tenemos que saber es que la prehistoria se divide en 3 grandes periodos: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. El Paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba 8000 años antes del nacimiento de Cristo. Durante el Paleolítico, los hombres eran nómadas. No vivían en un mismo sitio. ¿Qué va? Estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban. Como eran cazadores y recolectores, tenían que seguir a los animales para poder capturarlos y aprovechaban para ir cogiendo los frutos silvestres que iban encontrando. Vivían en tribus, en pequeños grupos familiares, y se refugiaban en cuevas naturales donde realizaban pinturas. Estas pinturas las hacían con carbón y tierra, todo ello mezclado con grasa y agua. Aquí podéis ver algunas de ellas. La verdad es que es impresionante pensar que estas pinturas, estas primeras representaciones artísticas, las hicieron hace miles y miles de años. ¿No os parece? Los hombres y las mujeres del Paleolítico se vestían con las pieles de los animales que cazaban y utilizaban utensilios como hachas y lanzas, hechos de piedra, madera y hueso, que ellos mismos tallaban. Con el paso de los años, de los siglos, estos primeros seres humanos se hicieron más y más inteligentes y empezaron a domesticar algunos animales, como perros, cabras, ovejas y cerdos. También empezaron a cultivar plantas que luego se comían. Es con la llegada de la agricultura y la ganadería cuando todo cambia, cuando los hombres dejan de ser nómadas y se hacen sedentarios, ya que surgen los primeros poblados. Ahí acaba el Paleolítico y empieza el Neolítico. El Neolítico se inicia 8000 años antes de Cristo, con la aparición de la agricultura y la ganadería, y acaba cuando empieza la Edad de los Metales. Los hombres y las mujeres del Neolítico fueron capaces de producir alimentos cultivando la tierra y domesticando animales. Se puede decir que fueron los primeros ganaderos y agricultores de la historia, mejor dicho, de la prehistoria. Como tenían que cuidar sus cultivos y sus rebaños, construyeron pequeños poblados y empezaron a vivir en ellos de una manera estable. Es decir, se hicieron sedentarios, no como los hombres del Paleolítico, que eran nómadas, porque siempre estaban viajando. Los primeros poblados neolíticos se situaban en lugares fértiles, cerca de los ríos, ya que así podían acceder fácilmente al agua y podían regar los campos y dar de beber a los animales. Ya sabéis que el agua es imprescindible para la vida. Las primeras plantas que se cultivaron fueron cereales, como el trigo, o legumbres, como los garbanzos. Pero, ¿sabéis cuáles fueron los primeros animales que se domesticaron? Pues fueron los perros, las ovejas, las cabras y los cerdos. Durante el Neolítico se inventaron muchas cosas, como la cerámica o el tejido. Pero el invento más importante, sin duda, fue la rueda. Y todo iba sobre ruedas para los hombres y mujeres del Neolítico. Y todavía más cuando empezaron a utilizar metales. Es justo en ese momento cuando acaba el Neolítico y comienza una nueva era de la prehistoria, la Edad de los Metales, que se inicia en el año 6500 a.C. y finaliza con la aparición de la escritura. El primer metal que se utilizó fue el cobre, luego el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño, y por último, el hierro, un mineral
mucho más abundante y por lo tanto más fácil de encontrar en la naturaleza. Para poder moldear los metales, los fundían a temperaturas muy elevadas y les daban la forma deseada. Así se fabricaron utensilios como armas, herramientas o adornos. A este proceso se le llamó metalurgia. Con la metalurgia empieza la artesanía y el comercio. Los metalúrgicos fueron los primeros artesanos especializados, ya que la metalurgia era un trabajo complejo y difícil, que pocos sabían hacer. El aumento de la producción agraria y la aparición de la artesanía provocaron el trueque, o lo que es lo mismo, el intercambio de productos. En ese momento surge el comercio. El comercio, a su vez, provocó que algunos poblados se hicieran más grandes, convirtiéndose en ciudades. Se inicia entonces un gran intercambio comercial y cultural entre estas nuevas ciudades, y surgen inventos como el barco de vela o los carros, que ayudan al traslado de las mercancías. El comercio también cambió la sociedad, creando las clases sociales, los ricos y los pobres, los poderosos y los esclavos. Durante la Edad de los Metales, los seres humanos empiezan a hacerse preguntas sobre los misterios de la vida y de la muerte, y surgen las primeras representaciones religiosas. Se levantaron construcciones que reciben el nombre de megalitos, porque estaban construidos con grandes bloques de piedra. Mega significa grande y litos, piedras. El megalito más sencillo era el menhir, una piedra grande clavada verticalmente en el suelo, pero también se construían dólmenes, como estos que veis en las imágenes. La Edad de los Metales acaba 4000 años antes de Cristo, con la aparición de la escritura. Y con la Edad de los Metales acaba la prehistoria y comienza la historia. ¿Os ha parecido interesante conocer la prehistoria? ¿El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales? A nosotros sí, porque conociendo el pasado, entendemos mejor el presente y mejoramos el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno muchachos, como podemos ya concluir, esta es la edad de la prehistoria, una edad muy importante donde aparecieron los primeros avances del hombre. El hombre comenzó a vivir en comunidad, el hombre comenzó a dominar otros seres vivos, como las plantas, como los animales, y el hombre comenzó sobre todo a evolucionar. Entonces espero de verdad que a ustedes les haya agradado mucho este espacio, que han aprendido muchísimo con lo que tiene que ver con la prehistoria, y nos veremos en la próxima entrega, donde trabajaremos Edad Antigua y Edad Media. Muchas gracias por su atención. No olviden el taller que les vamos a mandar a ustedes. Un taller que parte del sentir de cada uno. Son preguntas abiertas. Son preguntas basadas en lo que trabajamos el día de hoy. Entonces, que tengan un resto de día muy feliz y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.